Por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre, el Centro de Enseñanzas Uriel presenta por Radio Tropical su programa Gnosis Siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis Siglo XXI, todos los sábados de 4 a 4:30 de la tarde. Un mensaje a la conciencia, dirigido a todos aquellos buscadores de la luz que de verdad anhelan el despertar de la conciencia y la autorrealización íntima. Este mensaje va dirigido a todos aquellos que llevan años, tal vez miles de años, buscando tras la teoría de la ciencia, la religión y la filosofía, la puerta de ingreso a los misterios del hombre, del universo y del Creador. Este mensaje va dirigido también a aquellos hombres y mujeres que en vano han golpeado con el cincel sobre la roca vida, tratando de entrar al templo sin la debida purificación de mente, sentimiento, voluntad, palabra y sexo. Este mensaje va dirigido también a todos aquellos seres que en verdad quieren comprender su situación dentro del círculo de la humanidad mecánica y anhelan entrar al círculo de la humanidad consciente. Invitación que hace el Centro de Estudios Gnósticos Uriel a través de este programa Gnosis Siglo XXI, que se transmite todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Tropical. Hoy están con ustedes Tomás Tovar, Rosana Rismo, Shirley Gaviria, Celina García, Beatriz Fernández y este servidor quien les habla, Osvaldo Valencia. Sean todos bienvenidos. Cuando estudiamos el Génesis, leemos que el Señor Jehová creó toda hierba, toda simiente, toda bestia de la tierra, todo pez del mar y todo ser viviente. Esto lo han leído todos los seres humanos, pero no han comprendido. Al Señor Jehová le han dado todos los ocultistas las más variadas interpretaciones, pero ninguno de ellos ha podido explicarnos satisfactoriamente quién es Jehová y cómo y de qué manera creó a todos los seres vivientes que pueblan la faz de la tierra. Cuando penetramos en los mundos internos, comprendemos que el Señor Jehová es un gurú deva, es el jefe de toda la evolución angélica o débica. Solo así podemos explicarnos la creación de todas las cosas, según nos cuenta el Génesis. Todos los elementales de la creación entera están gobernados por los ángeles o devas, y todos los devas con todos los elementales de toda la creación están gobernados por el jefe supremo de la evolución angélica o débica. Este jefe es el Señor Jehová. No hay planta que no tenga alma, y todas estas almas de las plantas están gobernadas por los ángeles, y estos a su vez gobernados por el Señor Jehová. Lo mismo sucede con los elementales, los minerales y animales. Todos ellos obedecen las órdenes de los ángeles, y todo ángel obedece al Señor Jehová. Los elementales de la tierra, agua, aire y fuego,
están encarnados en las plantas y ninguna simiente podría brotar sin la presencia de un elemental. Lo mismo sucede con los animales. Todo animal es el cuerpo físico de un elemental de la naturaleza. Y todos esos elementales obedecen a los ángeles y todos esos ángeles trabajan en esta gran labor o en este gran laboratorio de la naturaleza bajo la dirección ardiente del Señor Jehová. Los Elohines o Prajapratis de la India Oriental son los constructores del universo. Estos Elohines trabajan entre las abrasadoras llamas de esta rosa ígnea de la naturaleza. De acuerdo con los planes del Señor Jehová, ahora nos explicamos cómo y de qué manera el Señor Jehová creó todas las cosas en el amanecer de la vida. Los Elohines o Prajaparatis son los mismos devas o ángeles que gobiernan la creación entera entre el crepitar de las llamas abrasadoras del universo. El Señor Jehová está creando diariamente entre las llamas abrasadoras de esta rosa ígnea de la naturaleza. El Señor Jehová no solamente fue el creador del pasado, sino también es el creador del presente, será el creador del futuro. En Gnosis, siglo XXI, consejos de la naturaleza para la salud del hombre. En el nombre del Dios Todopoderoso, hoy estamos con ustedes regalándole a esta humanidad que sufre algunas fórmulas de medicina botánica. Vamos a continuar con respecto a la alimentación, pues muchas veces desconocemos en realidad las propiedades tanto nutricionales como curativas de muchos alimentos. Uno de esos es la uchuva, pues aquí en la costa normalmente se le conoce con otros nombres, pero sabemos que la uchuva tiene excelentes propiedades curativas y nutricionales. Contiene pectina, además es rica en vitamina C y calcio. De acuerdo a sus propiedades curativas, ayuda para aquellas personas que tienen problemas en los riñones. Además, cuando tenemos afectado el nervio óptico y otro problema que son las cataratas, pues también sus propiedades medicinales nos pueden ayudar. Para la inflamación de la próstata, para aquellas personas que sufren de diabetes la pueden consumir debido al alto contenido de calcio. Además, es excelente para eliminar los parásitos. Debido a que contiene flavonoides, es un tranquilizante natural. Para aquellas personas que sufren de diabetes, si toman 5 uchuvas, pueden ser licuadas en un vaso de agua y se consume en ayunas durante una semana. Para las cataratas, se le saca el extracto a la fruta, se cuela y se aplican 2 gotas en cada ojo. Se repite esto durante 3 veces al día. Para el dolor de oídos, además de ser consumido en jugo, el extracto de la uchuva se pone a tibiar y se aplican 2 gotas al oído durante cada 8 horas hasta que desaparezca el dolor. En el próximo programa estaremos con ustedes regalando nuevas fórmulas de medicina para esta humanidad que sufre.
En Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. Bien sabemos que cuando nosotros los seres humanos empezamos a estudiar muchos aspectos de la vida, encontramos que la vida nos encierra mucho misterio, muchos enigmas. Generalmente los estudios adquiridos a través de los colegios y las universidades va dirigido a esa mente sensual, y únicamente esos conocimientos le permite desenvolvernos en este plano materia, pero no nos dirige a esos planos desconocidos de la vida y esos misterios que nos ofrece la vida. A través de los estudios esotéricos, entonces penetramos a esa parte misteriosa que muchos la conocemos con el nombre de Dios, y que pues a pesar que todo mundo cree y conoce y cree conocer a Dios, pero en el fondo realmente no hemos penetrado en las profundidades de esa palabra. Cuando hablamos de Dios, siempre nos enfocamos en el aspecto físico. Nuestra mente enfoca a Dios como una forma física, como un elemento de milagro, como un ser superior que está dispuesto a darnos a darnos todo lo que nosotros necesitamos y sencillamente a castigarnos cuando cometemos la falta. A través de estos estudios gnósticos, a través de estos estudios esotéricos, hemos podido comprobar que ese Dios tiene múltiple manifestación. Ese se manifiesta a través del agua, del fuego, de la tierra, de las plantas, de los animales. En toda aquella manifestación de vida está la presencia de la divinidad. Y no solamente un ser supremo, sino todos los seres y todos aquellos que habitan en la tierra, aunque aparentemente se diga que es inerte, está la presencia de Dios. Hoy vamos a descorrer ese misterio, vamos a entrar en un mundo maravilloso de Dios, que es cuanto a los elementales de la naturaleza. Vamos a hablar de este tema porque se crea la necesidad que nosotros como discípulos, como estudiantes de estas escuelas de misterios mayores, tengamos una conciencia plena y más objetiva acerca de estos temas muy importantes. Entonces, la hermana Beatriz tiene aquí una introducción sobre este tema. Bien, para nosotros hablar de los elementales de la naturaleza, entendemos que son aquellas criaturas que viven en la cuarta dimensión y viven en los elementos, es decir, en el fuego, en el aire, en la tierra, y ellos están poblando todos estos. Cada árbol tiene su criatura elemental, las plantas tienen alma, y las almas de las plantas encierran todos los poderes de la diosa madre del mundo. Estas criaturas inocentes todavía no han salido del Edén y por lo tanto aún no han perdido sus poderes ígneos. Antiguamente se le conocía de muchas formas diferentes. A las criaturas del fuego las llamamos salamandras. Tienen formas delgadas y secas, parecidos a unos grillos, pero un poquito más grandes. A las criaturas del aire, es decir, los silfos, que son como niños pequeños, hermosos, con rostros como de aurora. Las criaturas del agua, es decir, las ondinas o las nereidas, también se le conocen como sirenas. Son damas inefables. Tienen muchas veces aparecen con formas de sirena. Las criaturas de la tierra,
llamadas pigmeos o gnomos, parecen ancianos con barbas blancas. ¿Y qué diríamos de aquellos elementales que habitan en nuestro propio cuerpo? Entonces se hace necesario que despertemos nuestra conciencia para poder dominar nuestros propios elementales y para poder comandar, dirigir o tener autoridad sobre los elementales de la naturaleza. Bueno, hoy voy a hablarles un poco sobre algunos elementales de los elementos de la tierra. Primero que todo están los elementales del agua, que son las sirenas y las ninfas, que son bellas criaturas que según algunas tradiciones poseen cuerpo de mujer y colas de pez. Son muy bellas y tienen una hermosa voz que atraen a los navegantes. Las ninfas, por su parte, son hadas de agua. Se caracterizan por su gran belleza también. Cuidan tanto de la parte de la naturaleza terrestre como de los ríos y mares. Los elementales del fuego, como dijo la compañera anteriormente, está la salamandra y los dragones. Las salamandras son criaturas que inspiran en todas las demás terror y respeto. Habitan en el interior del fuego y son capaces de producirlo y protegerlo. Las leyendas les atribuyen la capacidad de sofocar un incendio o la lava arrojada por un volcán en erupción. Los dragones, por su parte, son seres mágicos afines al fuego. Poseen la capacidad de elevarse y son muy temidos por los demás elementales. Solo una salamandra puede hacerle frente. En los elementales del aire encontramos las hadas, que son casi siempre de sexo femenino y son muy bellas, aunque esto no les resta fuerza física. Se caracteriza por una legendaria voluntad y curiosidad, lo que hace de ellas seres de gran iniciativa. Está también los geniecillos de las tormentas. Reciben otros nombres tales como Neverus o geniecillo de las nubes, temido por los aldeanos por su capacidad de generar niebla. Las leyendas relatan historias de acuerdo a las sílfides, ya que ambos tienen influencia de la producción de lluvias. En los elementales de la tierra tenemos a los duendes. Son sin duda los seres mágicos más representativos del elemento tierra. La palabra duende proviene del vocablo árabe duar, que significa el que habita, y hace referencia a un pequeño ser cuyo interés es realizar travesuras en los hogares. Se le atribuye a los duendes conocimientos de tesoros mágicos y conjuros. Tenemos a los gnomos también, que se trata de seres similares a los duendes, aunque son afines a espacios más agrestes. Son trabajadores, amables y sabios. Se los considera protectores de la naturaleza en su totalidad. Se les atribuye también el don de la telepatía y un olfato hipersensible, por lo que puede ver más allá de lo visible. En otros elementales de la tierra están los elfos, los trasgos, enanos y trolls. El último elemento es el éter, o conocido como el quinto elemento. Y los elementales de este elemento están las jerarquías angelicales. Como muchos otros demás seres elementales, los ángeles poseen una organización jerárquica. Tales jerarquías angélicas describen un verso cuyo centro es Dios, y que en forma circular y concéntrica se expanden hasta el infinito a través de 9 coros angélicos. La relación entre lo que podríamos llamar el mundo elemental y el mundo humano es mucho más estrecho de lo que cabríamos suponer. Los elementales existen, la gente han creído en ellos y lo han negado según las alineaciones psicológicas de cada momento y región. Durante milenios, la humanidad ha recopilado testimonios de su existencia, y lo más importante es que estos testimonios son coincidentes en diferentes épocas y países. Las antiguas religiones, mucho más ecológicas que las actuales, los habían asimilado y asumado a sus santorrales humanos.
Estos espíritus de la naturaleza mantenían relaciones físicas y psíquicas con los humanos. Fueron los elementales que contactaron con el hombre y los instruyeron sobre el poder curativo de las plantas, enseñándoles a recogerlas, plantarlas, transportarlas en los momentos adecuados del año y bajo la influencia de determinados astros. Le enseñaron a quemar lo que son las resinas para atraer los buenos espíritus y alejar los perversos. También le enseñaron a curtir las pieles y fermentar líquidos. También le enseñaron dónde estaban ocultas las fuentes de aguas minerales y terminales. Los elementales mostraron al hombre las vetas de metales preciosos y las piedras capaces de resistir las tensiones de la arquitectura o de canalizar las energías cósmicas y telúricas. También les enseñaron las flores benéficas y sus utilizaciones. Los hombres de la primera raza inteligentes fueron instruidos en las artes de la navegación y del sembrado. Les transmitieron el conocimiento del poder de los cristales naturales, es decir, de las gemas que rodeaban prudentemente las sabias cabezas de los primeros reyes sacerdotales. Desafortunadamente, esta relación terminó con los artificios del materialismo, la contaminación de las máquinas, las grandes aglomeraciones, los aterrizan y se volvieron más completamente etéricos, perdiendo el contacto con los seres humanos. Solamente pueden verlo, esos elementales solamente los pueden ver aquellas personas que realmente tienen un nivel de conciencia más elevado y que realmente estén preparados. Bien, como ya ha podido describir aquí la joven las diferentes formas y propiedades de los elementales, vamos a referirnos precisamente a la operación en sí. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, en algunos lugares, en algunos sitios, es muy fácil captarlos físicamente, verlos. Porque, por ejemplo, los gnomos en los lugares selváticos, lugares apartados, se pueden captar, se pueden ver. En una ocasión, por ejemplo, estando lejos, a orilla de una quebrada, en un lugar, en un paraje solitario en la Sierra Nevada, me encontraba precisamente haciendo un trabajo de siembra en la finca y me puse a jugar con el hijo mío, el menor. Cuando estábamos en pleno juego y me dice, papá, sí lo vio. Le digo, ¿qué fue, mijo? ¿Qué fue? Mire, allá, chiquitico, un barrigoncito, un viejito con un gorrito se escondía allá detrás del arbolito. Mire, me lo señalaba. Entonces yo le decía, caramba. Entonces sí, porque tiene la facilidad de mimetizarse. Si es verde, pues ellos cogen el color verde. Tienen como el camaleón. De acuerdo al sitio donde estén, así se van mimetizando. Alguna gente piensa que los elementales o que estos seres no existen porque, como lógico, no tienen la capacidad de ver sino solamente la parte física, pero aparte de eso no pueden penetrar, por ejemplo, con la parte ultra. Entonces desconocen y niegan las cosas que son realidad. Por ejemplo, cuando nosotros negamos algo que no lo conocemos, pues realmente es interesante revisar, a ver por qué lo negamos. De hecho, nosotros decir que tal cosa no es porque no la vemos, no es cierto. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, nosotros estamos con alguien y un hecho muy simpático es el dolor, por ejemplo. Si a alguien le preguntan algo y le dicen y le dan un golpe, el golpe no se ve, pero se siente. La energía magnética, por ejemplo, no se ve, pero se siente, existe, así no la veamos. Igualmente, Dios se manifiesta en todas las cosas. Y los elementales precisamente tienen la propiedad. Son seres que están despiertos, están en un nivel diferente al de nosotros, transitan, como quien dice, un espacio diferente, en un nivel superior, y pueden vernos. En una ocasión, por ejemplo, alguien cuyo nombre no menciono, se encontraba en un sitio, queriendo conocer precisamente su estado, el estado actual de esa persona en ese momento. Quiso consultar a una ninfa que viajaba, que se acercaba flotando sobre las aguas en una quebrada, en un sitio boscoso. Este joven se encontraba en compañía de alguien
que también tiene ciertas facultades. Entonces le preguntaba que si veía lo mismo. Él le decía, sí, yo veo lo mismo. Le dijo, pregúntale, llámalas. El joven del experimento llamó a la ninfa y le preguntaba precisamente que cómo veía él a esa persona, ella con su visión. Ese ser se quedó mirándolo fijamente y le contestó, si no cambian van a sufrir mucho. Eso hace mucho tiempo. En ese momento quien lo acompañaba escuchó y precisamente cuando dijo esto, ese ser se retiró. Mejor dicho, entregó el mensaje que debía entregar. Haciendo una reflexión con esta persona me decía, sí, ciertamente. Y es que esa persona que acompañaba a ese ser en ese momento había dado un paso atrás dentro de su conocimiento. Es decir, se había regresado unos pasos. ¿Por qué? Porque había cometido ciertos errores, ciertas desobediencias ante las jerarquías y por esa razón le cercenaron, o mejor dicho, le suspendieron cierta facultad. Era cierto. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta nosotros cómo estos seres con esa facultad, incluso muchas personas lo utilizan para presagiar ciertos designios. Algunos estudiantes, por ejemplo, cuando quieren conocer algunas cosas sobre el futuro, utilizan estos elementales para consultarlos. Nosotros decimos que también es cierto que se pueden consultar, pero a los maestros de la logia blanca, a la jerarquía, a los serafines, a los arcángeles, también se les puede consultar y en esto hay mucha mayor profundidad. Los elementales, por ejemplo, tienen muchas facultades, por ejemplo, como son seres inocentes, si el estudiante los manipula, pero la diferencia está en que para la manipulación de los elementales nosotros aconsejamos que es preciso que la persona limpie su psiquis, limpie su mente, porque ha sucedido el caso que hay personas que han operado los elementales, pero su mandato, es decir, su acción ha sido en muchas veces más allá de lo que se esperaba. ¿Por qué? Les comento esto porque en cierta ocasión un estudiante quiso protegerse de cierto agravio, muy difícil por cierto, en una zona muy peligrosa. Entonces hubo de usar en algún momento dado este elemental. Quiero referirme enfáticamente al elemental del maguey. Tiene unos poderes muy asombrosos. De tal manera que dicho estudiante, el que les menciono, el del ejercicio el de esta operación, quiso protegerse y ciertamente ejecutó la operación, tal cual como lo dice el maestro Samael Aumbeor en su obra titulada Medicina y Magia Práctica. De esa manera hizo el procedimiento al salir del sol. Eso fue en la mañana. Cuando dicho discípulo hizo esa operación, transcurrieron tal vez 4 o 5 horas cuando ese discípulo llegó al pueblo. Cuando llegó al pueblo, el discípulo quedó asombrado porque ante sus ojos pudo ver los efectos tan nefastos de esa operación. Eso le causó en cierto modo cierta incomodidad y, ¿por qué no?, se abonó, como quien dice, una cuenta en su deuda kármica. ¿Por qué? Porque se pasó porque resulta que nosotros, si no manejamos conscientemente, nosotros no tenemos nuestros establos limpios, el ser humano, por ejemplo, entonces ordena de una forma, pero la mente subconsciente ordena de otra manera y por eso es que suceden estos desastres. Es por eso que muchas veces se realizan, por ejemplo, o el estudiante realiza ciertas cadenas de ejercicios, cadenas mágicas, y los resultados se ven contrarios o se ven contrarios por el hecho de que la mente subconsciente ordena y la mente, como no está totalmente consciente, entonces no obedece, porque es precisamente que la mente es un burro al que tenemos que domar y por eso es que precisamente el maestro Samael y los grandes esoteristas adiestrados en la disciplina de la mente aconsejan al discípulo primero limpiar los establos antes de atreverse a manipular ciertos elementales. O mejor dicho, nosotros podemos adquirir el dominio cuando nos hagamos reyes de la naturaleza, cuando precisamente dominemos el potro cerrero que es la mente. Bueno, a mí me gustan mucho las películas infantiles, las caricaturas, y a veces me dicen, tú pareces pelado viendo esas cosas de niños. Por ejemplo, yo creo que todos hemos pasado por esa etapa donde vieron en la película Blancanieves y los 7 enanitos, los gnomos, ellos con herramientas, labrando la tierra, etcétera, etcétera. Esas películas de hadas, las niñas, por ejemplo, se creen la princesa, y siempre en esos cuentos de princesa existe la hada madrina, que tiene los mágicos poderes, y crea unos milagros maravillosos. También, por ejemplo, la Cenicienta.
En fin, y también hay muchas películas de misterio donde realmente le da a entender a la humanidad que además de este mundo físico existen otros mundos donde se mueven otro tipo, unos mundos mágicos que no lo conocemos, pero a través de ellos pues nos hacen conocer esto. ¿Qué es lo importante aquí en esto? Que nosotros entremos en ese mundo mágico, podemos palparlo directamente, conocer directamente las hadas, conocer directamente los gnomos, conocer directamente la salamandra y poder hablar directamente con ellos. Cuando estaba niño, me acuerdo que, bueno, uno pelado pues a veces es desobediente, ¿no? Y la mamá lo mandaba a uno que haga un mandado en la tienda y uno decía no y corría. Obviamente tenía que correr porque ese no representaba un correazo. Entonces decía no y corría. Y como en el pueblo, pues lo que está rodeado de monte, pues yo me iba para el monte. De repente veía en el monte que aparecía una señora bajita, gordita y me hacía mofa. Y de pronto desaparecía. Y por otro lado, otra vez aparecía la señora y me hacía mofa y desaparecía. Y yo veía esa cosa tan extraña. Y después surgía por otro lado y me hacía mofa y desaparecía por encanto de magia, hacía algo raro. Pues yo me salía del lugar, no me daba miedo en esos momentos. Y también me acuerdo que como en ese pueblo no había luz, contaba la historia porque ahí en ese instante nuestro líder era nuestros abuelos, nuestros padres, que en hora entre ese de lazo de la tarde y la noche nos reuníamos la familia a contar la historia de la Madremonte, de esos misterios, de esos cuentos maravillosos que uno a través de la imaginación los transportaba en ese mundo maravilloso, mágico. Pero ocurrió algo fatal en ese pueblo, colocaron la energía eléctrica. Entonces ya fue desplazado el abuelito por la televisión. Ya cuando el abuelo mandaba a comprar a la tienda un cigarrillo o un tabaco, le decía, espérese que no han dado propaganda en la televisión. O sea, ya se perdió ese mundo mágico. Ya las personas se han artificiado de tal manera que cuando se le habla de estas cosas a un intelectual, a un tipo de universidad, va a decir, eso está loco, definitivamente está listo. O se la consumió verde o no sé qué pasó ahí. Entonces, fíjense ustedes que el hecho de nosotros de perder la afinidad con este mundo maravilloso, hemos perdido la capacidad del despertar de la conciencia. Es que precisamente todas estas cosas nos permite a crear dentro de nosotros un interrogante, buscar una razón de todas estas cosas, penetrar en este mundo maravilloso. Y precisamente esto es lo que nos ofrece la ciencia gnóstica, que a través de esa filosofía, a través de ese arte, a través de esa ciencia trascendental y esa mística maravillosa, penetremos en el mundo maravilloso de los elementales. Cuando un discípulo penetra en este mundo, puede conocer directamente muchas realidades. Y esa magia lo hacen muchos campesinos, muchos indígenas, que a larga distancia manipulan los elementales de las plantas para curar a personas sin conocerla. Y si eso se los ponemos en el tapete de los científicos y de los médicos, ¿qué pueden decir contra estas cosas? En su laboratorio, con todo que está esterilizado, no alcanza a erradicar una enfermedad como lo hacen esos indígenas, que tienen una sabiduría trascendental porque manipulan sabiamente y conscientemente la naturaleza, los elementales naturaleza. Por eso, obviamente, aquel que quiera manipular esto, no le toca otro camino, sino despertar conciencia. Le abrimos las puertas a todos nuestros radioescuchas para que entre en este mundo maravilloso y empiece a luchar por el despertar de la conciencia. Tengamos la plena seguridad que ellos mismos nos intuyen sobre qué sirve tal planta. Hay personas que estudian medicina y hacen buenas labores, pero qué maravilloso es que en necesidad de un medicamento podamos sanar a un ser humano. Eso se llama misericordia, se llama amor por la humanidad. Pero para esto tenemos que aprender a manejar los elementales de naturaleza. Estos elementales, como entonces existe la analogía, también está dentro de nosotros. Dentro del ser humano existe esos reinos, existe el elemento tierra,
fuego, agua, existe el éter. Si nosotros no somos capaces de descubrir dentro de nosotros mismos estos elementos que manipulan y manejan nuestro cuerpo físico y nuestra esencia, mucho menos vamos a tener la capacidad de manipular lo que está fuera de nosotros, que está más lejos de nosotros. Entonces invito a nuestros radioescuchas que reflexionemos sobre este tema, pues, y tratemos de penetrar en este mundo maravilloso a partir de una base que se llama el despertar de la conciencia. Sí, estos elementales que habitan en nuestro propio organismo, las salamandras, por ejemplo, viven las salamandras atómicas de la sangre y del sexo, arden espantosamente con nuestras pasiones animales. Los silfos atómicos de nuestros propios aires vitales, al servicio de la imaginación mecánica subjetiva, juegan con nuestros pensamientos lascivos y perversos. Las ondinas atómicas del sagrado esperma originan siempre espantosas tempestades sexuales. Los gnomos atómicos de la carne y de los huesos gozan indolentes con la pereza, glotonería y la concupiscencia. Para poder dominar estos elementales en la naturaleza, para poderlos usar al servicio del ser, es necesario primero dominarlos dentro de nuestro organismo físico. Bueno, una pregunta aquí que se me ocurre. Si nosotros tenemos codicia, no podríamos jamás poder ordenarle a un elemental, por ejemplo, de los tesoros, porque al ser codicioso, puesto que cómo vamos nosotros a guardar esos tesoros, a acaparar esos tesoros, cuando realmente todo lo queremos para sí. Y entender esto en el plano de nuestra propia psicología, pues parece como descabellado que esos elementales o esos seres pues realmente nos gobiernen a nosotros. Voy a hablar un poquito sobre esos que son, por ejemplo, las plantas. La mayoría de los seres humanos ignoramos siquiera que las plantas tienen alma. ¿Cómo podría yo creer que una planta es el cuerpo físico de un elemental o de un animal o siquiera una piedra? Las piedras preciosas. Entonces, de ahí parte de que yo no respeto la naturaleza, de que yo me creo el amo y señor del universo. Pero cuando uno entiende, cuando a uno le consta que de aquí, de toda esa naturaleza, que es la madre naturaleza, la diosa del mundo, que es toda la creación, que aprendemos a respetar siquiera un poquito, es donde nosotros nos vamos a beneficiar un 100% de ella. Porque donde en cada jardín, en cada finca y en cada parte o cada familia que tiene un animal que se cuida, que se respeta y que le da cariño, pues obvio que es nuestro amigo, es nuestro servidor, y de aquí pues partimos todo, que nosotros podamos siquiera ya con esto, siquiera cortar una rama de cierta planta para que nos sirva para un dolor de cabeza, para un dolor de estómago. Pero mientras tanto, nosotros cogemos las cosas y creemos que es obligación que a nosotros nos tienen que servir. Por lo tanto, el llamado es que respetemos, que amemos la creación de todo el universo, el aire que respiramos. Fíjate que cada ser humano, por lo menos lo contaminamos con cigarrillos, con aerosoles, con cada contaminante que uno pueda, pues no le interesa. A veces quema la basura en cualquier esquina, no importa lo que haya, sean llantas, lo que sea, y de ahí, pues obvio que estamos contaminando, nosotros mismos nos contaminamos con todas estas tóxicos que nosotros mismos somos los culpables de ello. Y por lo menos la hermana Beatriz, me llama mucho la atención decir que nosotros ni siquiera
somos capaces de gobernar nuestros propios elementales, porque estos, pues partimos de la fornicación, porque derramar la energía sexual, pues obvio que es un exceso. Y todo en exceso, todo lo que se hace en exceso, es prácticamente un yo fornicario. Cuando nosotros siquiera queremos o nos ponemos a analizar un poco acerca de esos malos hábitos que tenemos, porque realmente a nosotros nos gustan los excesos. Si es el alcohol, nos gusta en exceso. Si bailamos, nos gusta en exceso. Si cogemos ira, siempre vamos a los excesos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aplicar eso que llamamos conciencia, eso que se llama ese poquito de esencia que uno tiene y que debe trabajar ese instante, a cada momento, interponer la conciencia para poder eliminar de nosotros todos lo que se llama ego, lo que se llama yoe o pecados capitales, para poder ver, para poder mandar, porque nosotros nos encanta mandar, pero no nos gusta aprender. Bueno, para contactarse con estos elementales y obtener beneficios de ellos, existen una serie de pasos que debemos seguir. El primer paso es encontrar un lugar alejado de las zonas urbanas, pero de fácil acceso. El segundo es reflexionar profundamente sobre lo que se quiere obtener, sobre el objetivo. El corazón debe estar preparado porque en caso dado de que no se lleve a cabo lo que queremos, pues no podemos ir a presumir delante de terceras personas. Si se hace lo contrario, pues puede atraer otra clase de espíritus. La tercera fase sería ir al sitio escogido con una compañía que tenga la misma preparación que uno, que tenga el mismo estado de serenidad de uno. No usar pieles sintéticas o bien dichas de cueros de animales o cosas relacionadas de ese estilo. Hay que llevar un perfume u ofrenda para que el elemental se sienta atraído y agradecido a la vez por el gesto que tenemos con dicho elemental. Hay que hacerse en horas en las que el sol no esté, digamos entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, preferiblemente que esté oscuro, en horas donde no haya el sol. Abstenerse de hacer necesidades fisiológicas y llevar agua y frutos. Si se logra contactar al elemental, hay que mantener una actitud pacífica y serena y comunicarse mentalmente, pero a la vez moviendo los labios. Si se cumple este objetivo o este anhelo, pues no hay que presumirlo ante terceras personas, hay que dejar pasar varios años para poder contar la experiencia y contarla en tercera persona. No podemos contarla hablando de nosotros mismos como si nosotros hubiéramos vivido la experiencia. En cuanto a la supervivencia y reproducción de algunos elementales, hay algunos que son parecidísimos al ser humano, por lo tanto parecidos en su forma de nacer, crecer y morir. Otros elementales son tan simples como un pequeño tejido energético, sin forma definida ni capacidad para hacer otra cosa que flotar en la cercanía de los rincones de las casas o bajo las raíces de los árboles. La reproducción de estos nada tiene que ver con la humana y más bien la podríamos comparar con una paternogénesis celular. Los hay también que son verdaderos desperdicios etéricos que abundan y se amontonan en los lugares donde hay malos olores, aires sobrecargados de las opacas emanaciones de los cuerpos enfermos o perfumes venenosos de drogas y de plantas maléficas. La reproducción de esto es rápida. También están lo que son los gnomos, que se alimentan de las excrescencias áuricas de la resina de los árboles y de sus perfumes
por lo que suelen aceptar obsequios altamente perfumados, como lo decía aquí Rosana. Estos no gustan de la compañía de los hombres, aunque sí acostumbran a hacerse, acostumbran a observar a las personas, pero no mantienen como que una relación con los seres humanos. Amigo Valdo, ¿usted alguna vez ha visto los duendes? No sé si alguno de nosotros ha visto algún duende, Bueno, ha tenido profesor, contacto con ellos. Ya que el tema es tan interesante y a la vez pues acogedor e invita precisamente a manifestar algunas vivencias que precisamente se han tenido en esto de apariciones y cosas extrañas, quiero referirme en este momento a un hecho muy singular que acaeció en algún momento en la ciudad de Ciénaga, en la salida de Ciénaga a Santa Marta. El fulano del experimento en ese momento ocupaba un cargo público y entonces se dirigía en un coche con un compañero a hacer una diligencia a Santa Marta, cuando en el cruce de un camino, cuando en una curva, le decía a él: tengo que tener mucho cuidado en esta curva. El discípulo del experimento le preguntaba que por qué. Él le decía: no, hombre, lo que pasa es que aquí sale una mujer de blanco, hermano, y todo el mundo la ha visto y mira la hora que es. Precisamente no era de día, eran como las 8 o 9 de la noche, pero el muchacho decía que ella salía después de 9 de la noche. Caramba, ¿cómo así en la curva es así? Ajá, no, pero tranquilo, que igual, de todas maneras hay que pasar por ahí. No, porque es que la vaina es que, bueno, sí, precisamente sí, ahí en ese sitio sale el fantasma de una que en un momento dado fue una dama muy querida, muy hermosa, muy apreciada. Por X o Y motivo perdió su cuerpo y quedó flotando en ese espacio. Esto para señalarles que las cosas que se cuentan, muchas cosas, por ejemplo, la humanidad piensa que son cosas de fábula, y sí, ciertamente las cosas contadas a manera de fábula siguen siendo una fábula, pero totalmente reales. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, los cuentos y las historias aquellas de los elementales y de los 7 enanitos, y por ejemplo las historias aquellas de Alí Baba y los 40 ladrones, o de esas historias que a uno le parecen que, caramba, qué cosa tan bonita, pero son ciertamente vivencias extraídas precisamente de los paraísos de la cuarta, quinta dimensión. Cuando se tiene acceso a esos lugares por la experiencia y por la práctica, la persona pues alcanza a entender que ciertamente el mundo está poblado de infinidades de elementos que la vista común y corriente no alcanza a captar ni a ver. Y como desafortunadamente el humano común y corriente, como usted decía, profesor, estamos acostumbrados a medir en términos de la visión física, no podemos, porque no la hemos desarrollado la visión interior. Precisamente estos estudios, la ciencia gnóstica, invita a las personas que quieran de alguna manera trascender y conocer aspectos más elevados de la verdad, porque no ciertamente lo que está escrito, pero hay cosas que lo que está detrás de la letra hay que verlo con los ojos del espíritu, y precisamente es ahí el ejercicio más interesante que el ser humano no se atreve a hacer, y es precisamente la autoobservación, el autorrecuerdo, el recuerdo de sí, el instante constante. Esto requiere precisamente una técnica, una disciplina que la gente no está dispuesta a realizar, porque esto requiere un esfuerzo. Todo en la vida requiere esfuerzo. Todo movimiento entrega energía, y toda energía otorga movimiento, y precisamente nosotros los invitamos a hacer. Hay ciertos ejercicios de respiración, como pranayamas, que los hemos difundido a través de estos micrófonos, para invitarlos a que empiecen a hacer sus primeras prácticas de reconocerse a sí mismo, el autorrecuerdo, el estado de presencia, lo que hablan los antiguos seres o las personas aquellas que han tenido acceso a conocimientos esotéricos de otros maestros, como el trascendido maestro San Germán, Zanoni, Montecristo y muchos otros, el maestro Samael Aumbeor. Se entregan las técnicas. Los invitamos pues para más adelante recibir la información necesaria para que pongan en práctica estos ejercicios. Bueno, le recordamos a nuestros radioescuchas que el programa Gnosis SOS se está transmitiendo por Radio Tropical los viernes a las 7 de la noche, a 7:30 de la noche, todos los viernes, e invitamos para que escuche el programa. Y un saludo a nuestro amigo, colega y hermano Luis Socorro, que nos están escuchando, y de igual manera yo lo escucho.
En estos temas misteriosos, por ejemplo, se hablaba, no sé si usted oído hablar sobre los mojanes, unos hombres que viven bajo del agua. Y por ejemplo, a mi hermana le asistían mucho los duendes, le escondían las cosas. Y ella se veía en cualquier momento en el patio rodeada de niños que le hacían rueda. Pero esos duendes le escondían las cosas, se la quitaban de un lugar, se la colocaban a otro. Son juguetones. Le gusta molestar demasiado. Pero claro, estas cosas fantásticas la gente pues de pronto son, sí, no las creen. ¿Usted tiene alguna experiencia, hermana Rosana, con respecto a este tema? Bueno, recuerdo que mi mamá en algunas ocasiones me había dicho que yo estando pequeña, pues como que veía ángeles, los seres del elemento éter. Me estaba cambiando o me estaba alistando pues para salir o para refrescarme. Y inexplicablemente me comenzaba a reír, miraba al techo y comenzaba a reírme. Entonces, pues, yo pienso que los bebés también están en constante contacto con estos elementales, porque son seres que todavía tienen su conciencia en pleno, ¿cómo es que? En pleno brillo, como decirlo de cierta forma, por su inocencia, porque son seres cargados de mucha ternura. Entonces yo pienso que nosotros podemos hacer contacto con estos seres elementales, con estos seres maravillosos, despertando conciencia, alejándonos de las cosas que nos alejan de Dios, defectos, cualquier cosa en contra que esté en cierta forma que nos quiera hacer daño. Y sobre todo venido de una voz de una joven que es raro en estos tiempos encontrar, porque ahora mismo la jovencita anda en el Facebook, en el celular, en las modas y el noviecito, pero que hablan de Dios es como que raro, ¿no? De todas maneras, ahora que tú dices eso, la hija mía cuando estaba pequeñita ya hablaba sola, se ponía en las maticas y hablaba solita. Entonces uno pues decía, esta peladita está loca, pero realmente no hablaba sola. Ella hablaba con los elementales de la naturaleza, sí, claro, con los ángeles, porque como tú dices, en esa edad, pues el ego todavía no se le manifiesta y únicamente en ello se le manifiesta ese porcentaje, así sea residual de conciencia, y ese tiene una visión más allá donde se contacta directamente con estos elementales. Es maravilloso este tema. Sí, claro. O sea, es súper agradable contar acerca de nuestra vivencia y estudiar más acerca de estos seres maravillosos. Yo pienso que hay que contactarlos porque son seres que nos llenan de tranquilidad y mucha paz. Pues sí, porque la gente en vez de tener contacto con los seres, eso que tú dices maravilloso, es mejor escuchar reggaetón. Entonces ya la tranquilidad se acaba. No es así, porque detrás de eso viene la droga, viene un problema y se acaba la tranquilidad. Bueno, también se nos acabó la tranquilidad, amigo Roberto. Entonces le damos gracias a nuestros oyentes por su sintonía, por permitir entrar en sus hogares. Hoy pues la acompañó aquí la hermana Beatriz Fernández, el hermano Osvaldo Valencia, Rosana Rismo, Shirley Gaviria, la hermana Celina García. Bueno, ya terminé. Y este servidor que le habla, Tomás Tobar. Para todos, paz inverencial.